Hola queridos espectadores. Hoy vamos a seguir una historia muy conmovedora sobre Truong, quien le dio a Thieu Nu y su madre un regalo inesperado antes de perder la memoria. Ese regalo fue una casa nueva recién terminada como un símbolo de amor y sacrificio. Pero, ¿será Truong capaz de recordar sus recuerdos a tiempo para regresar con Thieu Nu y Duy? Esa pregunta sigue sin respuesta y tendremos que esperar para descubrir lo que sucede a continuación. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un segundo de esta historia tan intensa y emotiva. Sigan con nosotros y compartan sus emociones. Cuando la luz suave del amanecer atravesó las pequeñas ventanas iluminando el suelo de madera brillante, Thieu Nu estaba sentada en una silla de madera vieja con Duy en sus brazos. Una sensación de paz se extendía en el espacio tranquilo de la nueva casa, el lugar que recién comenzaban a llamar hogar. Thieu Nu miró a su hijo con ternura, sus ojos llenos de amor, y le preguntó: «Duy, ¿te gusta esta nueva casa?» Duy levantó la cabeza, sus ojos brillantes llenos de sorpresa y entusiasmo mirando alrededor de la casa. Después de una breve pausa sonrió ampliamente y asintió con fuerza. «Sí, mamá, me gusta mucho». Thieu Nu sonrió una sonrisa de madre satisfecha al ver la felicidad de su hijo. Los dos se sentaron a charlar contándose pequeñas historias del día, desde las alegrías sencillas hasta los sueños lejanos. El ambiente en la pequeña habitación era cálido, lleno de risas. De repente, en ese momento de calma, Duy miró a su madre con una mirada curiosa, como si una pregunta estuviera rondando en su mente. Duy inclinó la cabeza y luego una pregunta inesperada rompió el silencio. «Mamá, ¿cuándo volverá papá Truong de su viaje de negocios?» Thieu Nu se quedó en silencio. Las palabras de su hijo fueron como una daga invisible, hiriendo profundamente su corazón. Cerró los ojos brevemente, sintiendo la mezcla de emociones dentro de ella. Intentó sonreír, acarició el cabello de Duy y le dijo: «Papá Truong volverá pronto, no te preocupes». Pero en ese momento, dentro de Thieu Nu había un silencio profundo, una tristeza indescriptible que la envolvía. La pregunta de Duy, simple pero llena de sinceridad, le provocó una punzada de dolor. Sabía que aunque era una madre fuerte, no podía evitar esos momentos de vulnerabilidad, esos momentos de vacío, especialmente cuando pensaba en el hombre que ya no estaba a su lado junto a ella y Duy. Después de esos momentos, la atmósfera en la casa se volvió silenciosa. Solo el sonido de las risas de Duy resonaba en el aire, pero en el corazón de Thieu Nu todo parecía calmarse, sumido en una tristeza ligera pero profunda. Miró a Duy y en ese momento solo pudo sonreír, esperando que todo estuviera bien, que Truong regresara pronto y que su pequeña familia pudiera ser completa nuevamente como antes. Cuando la luz cálida de la mañana comenzó a brillar desde lejos, una figura familiar de un hombre se acercaba. Era el albañil, el hombre que se encargó de construir esta nueva casa para Thieu Nu y su hijo. Con pasos firmes subió al porche y se detuvo mirando la casa terminada con una mirada llena de orgullo. Thieu Nu se levantó con los ojos llenos de emoción al ver al albañil. Con suavidad lo invitó a sentarse en la mesa de bambú en el porche, donde la luz cálida iluminaba las hojas de los árboles, creando un ambiente tranquilo. Le sirvió agua, tratando de mantener la calma, aunque por dentro se sentía completamente confundida. «Señor, ¿cuánto costó esta casa? Déjeme darle algo», preguntó Thieu Nu con una voz suave, algo nerviosa. El albañil miró a Thieu Nu con ojos llenos de bondad y una comprensión profunda de la situación de su familia. Sonrió y respondió: «No te preocupes, todo el costo de la casa ya lo pagó el señor Truong hace tiempo. Él se encargó de todo antes de irse de viaje». Las palabras del albañil fueron un golpe para Thieu Nu. De repente se quedó paralizada, su corazón se sintió como si fuera aplastado.
No podía imaginar que Truong había organizado todo para ella y para Dui antes de irse, aunque no le dijo ni una palabra. Un nudo de emoción se formó en su garganta, como si una parte de su ser se rompiera llenándose con sentimientos que nunca había esperado. Truong, la persona por la que siempre se preocupaba, había pensado en ella, en Dui, en silencio sin decir nada. Tieu-nu respiró hondo tratando de controlar sus emociones. Miró al albañil sintiendo una gran gratitud en su pecho. Muchas gracias. Fue usted quien construyó esta casa dándonos un lugar donde vivir, donde comenzar de nuevo. Gracias por todo. El albañil asintió sonriendo en respuesta. No te preocupes, es mi trabajo. Me alegra ver que la casa está terminada y que tú y tu hijo podrán vivir en ella. Espero que esta casa traiga felicidad a toda tu familia. Tieu-nu sintió una calidez llenar su corazón. Se levantó y tomó la mano del albañil como una forma de expresar su profunda gratitud. Luego, el albañil se levantó e inclinó la cabeza en señal de despedida hacia Tieu-nu y Dui y se marchó. Sus pasos se alejaron, pero en el corazón de Tieu-nu todo se quedó suspendido en un momento lleno de emoción. Miró nuevamente la nueva casa como un sueño que nunca se atrevió a imaginar. La sensación de paz y calidez se filtró en su alma. A su lado estaba Dui, su querido hijo, y aunque el futuro aún tuviera muchas dificultades, al menos hoy Tieu-nu sentía paz. Y más que nunca entendía que Truong, aunque estuviera lejos, siempre se preocupaba y pensaba en ella y en Dui. Después de que el albañil se fue, Tieu-nu miró la casa llena de emociones. Colocó suavemente su mano sobre el hombro de Dui y juntos comenzaron a organizar todo preparándose para los nuevos días que comenzarán aquí. Dui corría de un lado a otro con sus pequeñas manos empujando una silla de madera lejos, sus ojos brillaban de emoción. Tieu-nu sonrió al ver a su hijo. Las sonrisas despreocupadas de los niños siempre la hacían sentirse más ligera. «Mamá, te ayudo», exclamó Dui, sus ojos brillando de alegría. «Sí, ayúdame a limpiar la mesa, yo me encargaré de lo demás», respondió Tieu-nu con ternura, acariciando nuevamente el cabello de su hijo. Ambos comenzaron a colocar las mantas y almohadas, poniendo cada objeto en su lugar en la sala paso a paso, transformando la casa en un lugar más acogedor. Tieu-nu eligió una esquina cerca de la ventana donde colocó una mesa de bambú que le encantaba, un lugar donde podría relajarse cada mañana con una taza de té mirando el pequeño jardín de flores afuera. Dui corrió hasta ella con una pequeña regadera en las manos y comenzó a regar las plantas que su madre había colocado en la mesa. «Mamá, me dijiste que debía cuidar las plantas, así que las cuidaré muy bien para ti». Tieu-nu miró a Dui, su corazón se llenó de alegría al ver a su hijo ayudándola de forma tan voluntaria. Se acercó, se sentó junto a él y le acarició el cabello suavemente. «Mamá sabe que cuidarás muy bien las plantas para que nuestra casa siempre se vea fresca y llena de vida. Te agradezco mucho». Dui sonrió radiante y continuó con los pequeños trabajos que su madre le había asignado. Madre e hijo siguieron organizando todo, creando un espacio lleno de amor y cuidado. Al cabo de un rato, todo estaba en su lugar. Tieu-nu se sentó observando la casa que ya se veía casi completa, no solo en términos materiales, sino también como la sensación de un verdadero hogar. Dui corrió hasta ella y la abrazó, sus ojos brillaban de felicidad. «Mamá, ¿ya nuestra casa está bonita?», preguntó Dui con voz inocente. «Sí, hijo, nuestra casa es muy bonita. Mamá y tú vamos a ser muy felices aquí, ¿verdad?», respondió Tieu-nu abrazando fuertemente a su hijo, sintiendo la paz en su corazón. Ambos se quedaron en silencio por un momento. Solo se escuchaba el canto de los pájaros en el jardín y la suave brisa pasando por las rendijas de la ventana. Tieu-nu sintió que esta casa no solo era un lugar donde vivir, sino también un refugio, un lugar donde el amor entre madre e hijo se nutre día tras día. Y sin importar cómo fuera la vida, esta casa siempre sería el lugar al que ella y Dui
volverían el lugar lleno de esperanza y sueños. En un lugar lejano, en una habitación silenciosa, donde la tenue luz de la mañana apenas se filtraba por la rendija de la ventana, Truong se sentaba solo en silencio. Sus ojos miraban hacia el vacío distante donde los recuerdos difusos seguían rondando en su mente. Los fragmentos rotos del pasado lo perseguían como si hubiera algo aún inconcluso, una historia que no había terminado. Las largas noches de insomnio, los sueños que no dejaban de regresar, todos los recuerdos de una chica con su sonrisa suave y su mirada cálida, acompañada de un niño pequeño que le tomaba la mano. El nombre Tie Nu era como una llamada suave pero clara, algo que no se podía olvidar. Cada noche Truong soñaba con ellos, la chica con su mirada profunda como si contuviera todo un mundo de amor. Y el niño Dui, aunque nunca lo había conocido, sentía una conexión tan fuerte como si fuera su propio hijo. Cada vez que caía en el sueño, las imágenes de ellos se volvían más nítidas, hasta el punto de que sentía que algo o alguien lo atraía para que regresara. La madre adoptiva de Truong se había sentado junto a él muchas veces contándole sobre el pasado que él había olvidado por completo. Ella le dijo que fue ella quien lo había salvado cuando fue alcanzado por una bala durante una persecución. Ella lo llevó a su casa, lo cuidó y lo crió durante mucho tiempo, ayudándolo a recuperarse tanto física como emocionalmente. Los detalles de esa historia seguían siendo vagos en la mente de Truong, pero algo en su corazón había comenzado a despertar. Aunque no entendía por qué los sueños de Tie Nu y Dui se volvían cada vez más claros y más intensos, no podía negar que en esos sueños había algo sumamente importante, como si alguna vez hubiera tenido una familia, un amor que ahora debía recuperar. Las noches interminables sin dormir, Truong se revolvía en su cama con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, su corazón lleno de preguntas sin respuesta. Las imágenes de Tie Nu y Dui seguían apareciendo en su mente como si fueran recuerdos olvidados que debía recuperar. Recordaba la calidez que sentía al estar con Tie Nu, esos momentos dulces, sus sonrisas, sus palabras cariñosas que alguna vez escuchó. ¿Cómo podía olvidar a la chica que lo había amado con todo su corazón? ¿Cómo podía no recordar a ese niño, a su hijo, a pesar de nunca haberlo conocido, pero sintiendo una conexión profunda y extraña con él? Todos esos recuerdos lo atormentaban como un recordatorio constante de lo que había perdido. Se preguntaba si Tie Nu y Dui aún lo recordaban. ¿Estarían esperándolo para que regresara? Esa pregunta rondaba su mente, creando una angustia que no podía eliminar. Y entonces un día, cuando la luz del amanecer comenzó a iluminar la habitación, Truong se levantó. Sus ojos brillaban, una nueva determinación comenzó a formarse en su corazón. Ya no podía quedarse quieto. Los recuerdos habían regresado y su corazón ya no podía ignorarlos. Tenía que regresar con Tie Nu. Y Dui debía encontrar a la chica que amaba, debía protegerlos como las promesas que no había podido cumplir. Había pasado demasiado tiempo viviendo en la oscuridad de recuerdos olvidados, pero ahora sabía que no podía seguir así. Truong rápidamente se levantó, empacó lo necesario y salió de la habitación que ya conocía tan bien. Aunque todavía sentía algunas dudas, sabía que este era el camino que debía seguir. Nada podría detenerlo ahora. Tenía que regresar, tenía que encontrar a Tie Nu y Dui para no solo resolver las preguntas en su corazón, sino también para construir un futuro con ellos a pesar de los desafíos que enfrentaría. Subió al coche preparándose para el largo viaje hacia la casa que una vez llamó hogar, el lugar donde Tie Nu y Dui lo esperaban, el lugar donde el amor y la familia lo aguardaban. Con cada kilómetro recorrido, los recuerdos vagos en su mente se volvían más claros, como si cada paso lo acercara más a su objetivo final. Truong sintió que aunque tuviera que enfrentar muchas dificultades, no se rendiría. Tenía que encontrar su familia, reunirse con Tie Nu y Dui, porque ese era el lugar al que verdaderamente pertenecía.
Conforme los kilómetros pasaban, Truong sentía su corazón latir con más fuerza. Los sueños de Tieu Nu y Dui ya no eran solo imágenes difusas, sino que ahora se habían convertido en piezas completas dentro de sus recuerdos. Cuanto más se acercaba a ese lugar, más sentía la conexión que nunca había olvidado, aunque en ocasiones pensó que lo había perdido todo. El viaje de Truong no sería fácil, pero sabía que al final encontraría a su familia a la que amaba. Los recuerdos se habían despertado, y ahora su corazón estaba guiado por el amor y la determinación. Truong conducía por el camino de tierra roja, los árboles verdes pasaban rápidamente como una pintura difusa en la niebla de la mañana. No sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo, solo que cuanto más se acercaba a su destino, más fuerte latía su corazón. En cada momento los recuerdos de Tieu Nu y Dui volvían a su mente con claridad, como un recordatorio de que no podía rendirse, de que su familia lo estaba esperando a pesar de todos esos meses de separación. Cuando el coche de Truong giró hacia el pequeño camino que llevaba a su nueva casa, sintió una familiaridad en el espacio que lo rodeaba. Los campos, las casas simples y finalmente la casa que alguna vez había llamado hogar. La pequeña casa modesta pero cálida estaba frente a él. Su corazón se agitó como si cada ladrillo, cada pared de ese lugar estuviera ligado a recuerdos preciosos. Detuvo el coche justo frente a la entrada, bajó lentamente. El sonido del motor se apagó y el espacio se volvió silencioso, solo se oían los trinos de los pájaros a lo lejos, y entonces los vio. Tieu Nu y Dui estaban trabajando en el jardín bajo la suave luz de la mañana. Tieu Nu se agachaba con una pala en las manos, cuidando el pequeño jardín que ella y Dui habían cultivado durante todo este tiempo. Dui estaba junto a ella, ayudando a su madre a mover la tierra, aunque sus pequeñas manos aún no podían trabajar como las de su madre, pero la dedicación y el amor en su mirada hicieron que Truong sintiera todo. Era una escena hermosa, llena de paz y felicidad, el lugar al que él había anhelado regresar. Truong se quedó allí observándolos en silencio por un momento, su corazón lleno de emoción. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio momentos tan simples, momentos tan cálidos como esos? Ni siquiera se atrevía a creer lo que veía. Pero todo lo que estaba frente a él era real, hasta el más mínimo detalle. Finalmente no pudo soportarlo más. Truong respiró hondo y gritó: "Tieu Nu Dui". Su voz resonó en el aire tranquilo, llena de nostalgia y un amor profundo. Tieu Nu y Dui se detuvieron inmediatamente y se giraron hacia la voz. Los ojos de Tieu Nu se abrieron con sorpresa, y cuando se dio cuenta de quién estaba frente a ella, sus ojos se agrandaron como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Dui, el niño que estaba junto a su madre, también se quedó paralizado, sus ojos llenos de desconcierto. Truong caminó hacia ellos con pasos lentos pero firmes, como si cada paso fuera una reunión que había esperado durante tanto tiempo. Esos momentos parecían interminables, pero también llenos de significado. Finalmente, cuando la distancia entre ellos se acortó lo suficiente, Truong se detuvo frente a Tieu Nu y Dui. El nudo en su garganta le impidió decir palabra alguna. Tieu Nu permaneció en silencio con las manos caídas a los lados, sin atreverse a acercarse, como temiendo que todo fuera solo un sueño. Dui levantó la cabeza y miró a Truong, luego miró a su madre, sus ojos llenos de confusión. Un momento después, Dui tomó la mano de su madre como si quisiera asegurarse de que esto fuera real, que aquel hombre era el que su madre siempre le había hablado. Truong se agachó, sus ojos no podían dejar de derramar lágrimas. Las emociones se desbordaron en su corazón, como si todo el dolor, todos esos largos días de separación se desvanecieran. Extendió los brazos y abrazó a Tieu Nu y Dui sin querer soltarlos. Los tres se quedaron allí en medio del pequeño campo, en un abrazo cálido, como si todos los días lejanos y el sufrimiento hubieran quedado atrás.
Tieu-nu enterró su rostro en el pecho de Truong, sintiendo el calor, la seguridad que había anhelado durante tanto tiempo. Dui también corrió y rodeó el cuello de Truong con sus pequeños brazos como si quisiera mantenerlo cerca para que no se fuera nunca más. Truong apretó la mano de su hijo sonriendo entre lágrimas. «Papá ya está aquí, Dui. Perdóname por haberte hecho esperar tanto tiempo». Tieu-nu no dijo nada, solo permaneció en silencio en los brazos de Truong, sintiendo la paz de ese momento. Sabía que aunque había muchos desafíos por delante, al menos ahora estaban reunidos, y eso era lo más importante. Los tres permanecieron en silencio, abrazados en medio del espacio tranquilo. Solo el sonido de sus respiraciones suaves y las lágrimas de felicidad que caían en silencio. No necesitaban decir nada más porque en ese momento todo estaba claro. Ellos eran una familia y sin importar lo que sucediera, el amor siempre sería el lazo que los uniría por siempre sin separarse. La cena esa noche fue muy especial, no solo por los platos simples que Tieu-nu había preparado, sino también por el regreso inesperado de Truong. La familia se reunió alrededor de la pequeña mesa de madera en la acogedora cocina, y el aire estaba lleno del aroma de la sopa de hojas de mostaza que Tieu-nu acababa de preparar, el olor del arroz recién cocido y un toque de especias familiares. Truong se sentó en la silla junto a Tieu-nu. Sus ojos no se apartaban de ella ni de Dui. Sentía la calidez que se extendía por la casa, una sensación que no había tenido en mucho tiempo, una sensación de felicidad, que había creído que había perdido para siempre. Dui se sentó frente a Truong, sus ojos brillando de curiosidad y alegría. Miraba a su papá y luego a su mamá, sus pequeñas manos abrazando fuertemente el cuenco de arroz, pero sin olvidar mirar hacia arriba y preguntar: «Papá, ¿te gusta la sopa que mamá cocinó?». Truong sonrió, su mirada suave al mirar a Dui. Asintió sintiendo el sabor de la calidez en la sopa, no solo por la comida, sino por el amor que Tieu-nu había puesto en la familia. Respondió suavemente: «Me encanta, Dui. Esta sopa está deliciosa, mamá, y tú lo han hecho genial». Dui sonrió ampliamente y luego agregó más verduras al cuenco de Truong, sus pequeñas manos temblando pero llenas de entusiasmo. «Come mucho, papá, mamá, y yo trabajamos todo el día para hacerlo, Dui», dijo. Luego miró a su madre con orgullo, como si estuviera orgulloso del plato que acababa de preparar. Tieu-nu estaba sentada junto a Truong, una sonrisa suave en su rostro. Miró a Dui y luego a Truong, sintiendo la paz en los ojos de él. Aunque había muchos desafíos por delante, al menos ahora podían estar juntos, compartir una comida cálida, algo que Tieu-nu había deseado durante todos esos meses de separación. Puso su mano sobre la mesa mirando suavemente a Truong y susurró: «Gracias por regresar, Truong. Gracias por pensar siempre en esta familia. Dui y yo te hemos estado esperando todo este tiempo». Truong miró a Tieu-nu. Sus ojos reflejaban una profunda emoción. No dijo nada, solo tomó su mano suavemente como si quisiera transmitir todo lo que sentía en ese momento. Estar sentado con ella y Dui comiendo esta comida para él era todo lo que necesitaba. «Perdóname, Tieu-nu, por hacer que tú y Dui esperaran tanto tiempo, pero ahora ya he vuelto y nunca me iré de nuevo». Tieu-nu bajó la cabeza, sus ojos brillando con felicidad y satisfacción. Sintió el amor, la perseverancia y la sinceridad en las palabras de Truong, y entendió que aunque aún había desafíos por venir, al menos ahora tenían lo más importante: estar juntos. La cena continuó en un ambiente cálido y lleno de amor. Las risas de Dui, las pequeñas historias que Tieu-nu y Truong compartían, todo formaba una imagen de familia simple pero completa. Cuando la cena estuvo por terminar, Dui se quedó en silencio, sus ojos mirando a su papá y a su mamá con una felicidad inmensa. Dui preguntó suavemente: «Papá, ¿puedes quedarte en casa para siempre?». La inocente pregunta de Dui hizo que el corazón de Truong se apretara. Miró a Dui y luego a Tieu-nu.
Todo lo que él deseaba era quedarse con ellos, no tener que separarse de nuevo, no tener que preocuparse por lo que vendría. Por supuesto, Dewey. Papá se quedará en casa para siempre. No me iré nunca más. Truong respondió su voz cálida y llena de cariño. La cena terminó entre risas y una felicidad simple. Los tres se pusieron a limpiar charlando, y luego se sentaron en las sillas cómodas de la sala, mirando el jardín donde Tío Nu y Dewey habían cuidado cada planta, cada rincón. Las luces amarillas dentro de la casa iluminaban sus rostros, creando una imagen de familia perfecta llena de amor. Truong, Tío Nu y Dewey estaban juntos sin necesidad de más palabras, solo la presencia del uno al otro. Finalmente, después de tantos días de separación, se habían reunido viviendo en amor y felicidad. Todo ahora parecía estar en su lugar, y Truong sabía que ese era el lugar al que realmente pertenecía.